Hola, buenos días. El Señor Jesús les bendiga. Bienvenidos todos al programa Despierta Cristiano. Usted puede escuchar este programa de lunes a viernes de 5 a 5:30 de la mañana, hora colombiana, y se transmite desde la capital espiritual del mundo. Yo soy el periodista Juan de Armenia, haciendo la última llamada desde el departamento del Quindío. Hoy tenemos Biblia, canción, frase, noticias, pregunta y vamos a continuar hablando. Nos parece muy importante este tema de saber quiénes son aquellos que recuperan la condición de hijos de Dios y cómo desentrañar los misterios escondidos en la Biblia. No todos, porque algunos seguramente los vamos a conocer en el milenio y otros en el transmilenio, como dice mi amigo. Entonces vamos a tratar de explicar algunos que hoy podemos analizar y podemos tener una respuesta, como por ejemplo lo que dice Apocalipsis, que en los días de la voz del séptimo ángel el misterio de Dios se consumará. Más adelante hablaremos de eso, porque ese misterio de Dios va a finalizar y tiene que ver con el misterio de la piedad y con ese último punto del misterio de la piedad, que es recibido arriba en gloria. Sean todos entonces nuevamente bienvenidos a este programa y vamos a la lectura de la Biblia. Un momento con la Biblia. Salmo capítulo 25, versículo 11. Por tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, porque es grande. ¿Quién es el varón que teme a Jehová? Enseñarle a el camino que ha de escoger. Su alma reposará en el bien y su simiente heredará la tierra. El secreto de Jehová a los que le temen y su concierto para hacerle saber. Mis ojos siempre a Jehová, porque él sacará de la red mis pies. Mírame y ten misericordia de mí, porque yo soy solo y pobre. Las angustias de mi corazón se ensancharon. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos que se han multiplicado, y de odio injusto me han aborrecido. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guardarán, porque a ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Palabra de Dios, palabra oportuna, palabra de verdad y palabra que hay que almacenar en el corazón. De este capítulo 25, yo quiero que usted, si puede, subraye el capítulo el versículo 15 del capítulo 25 de Salmo, subraye el capítulo 15 y si quiere, apréndaselo, téngalo ahí de memoria, porque esta es una promesa de Dios. Y en esta versión dice, mis ojos siempre a Jehová, porque él sacará de la red mis pies. En la versión del 60 dice, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red, de la internet, donde nos atraparon a todos y el enemigo piensa que nos va a arrinconar y no lo va a lograr. Vamos a escuchar una canción y tiene que ver esta canción con lo que acabo de decir. No vamos a ceder,
nosotros no nos vamos a inclinar ante las peticiones o ante las órdenes que el enemigo muy pronto va a dar para toda la tierra. Nosotros no. Y esta canción es de Marcos Vidal y tiene que ver con esa historia que está contada en el libro de Daniel, capítulo 3, de los amigos que no se inclinaron ante la imagen que hizo Nabucodonosor. Pues nosotros no nos vamos a inclinar ante la imagen del anticristo que ya está en todas partes. Escuchemos. Era un dios, por lo menos eso les hicieron creer, y les obligaron a arrodillarse ante él. Al oír el son, al oír la voz, y se oyó, y todos cayeron de rodillas ante él. Y a la luz del sol se vio la furia del rey, porque pudo ver que había tres aún de pie. Habían tres aún de pie, tres amigos de Daniel que se enfrentaron al rey y no quisieron arrodillarse ante su imagen, no quisieron ceder a las pretensiones del rey, que son las mismas pretensiones que va a imponer el anticristo. Recuerde que el anticristo tiene un paralelismo con Nabucodonosor. Nabucodonosor es prototipo del anticristo y usted, tranquilo, relajado, reposado, no quiere hacer caso de nuestras advertencias, se pasa el consejo por la faja, se hace el loco y estamos viviendo el final. Pronto la imagen del anticristo será puesta en todo el mundo. Ya la conocemos, ya sabemos quién es, cuál es la imagen, pero masivamente usted la encontrará en todas partes. Nosotros no, nosotros no adoraremos la imagen. Así Dios nos salve o no nos salve, porque eso fue lo que dijeron los amigos de Daniel. Pero es que nosotros hemos conocido al Dios verdadero y si nos toca morir, tranquilo, viejito. Nos inclinamos ante ti, aunque lo hagan los demás, nosotros no. Nuestro Dios, Él es Jehová, nos librará, pues Él es Dios. No nos inclinamos, no, aunque lo hagan otros, no. Si Él no viniera a rescatar, tenemos fe en que Él es Dios. Hay que decir que Él no es Dios, Él es hombre. Recuerde que eso lo dice la Biblia. Y aunque se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, Él no es Dios. Nosotros hemos conocido al verdadero, al único que tiene inmortalidad. Tu luz, todo lo que ocupe el lugar de Jesús, aunque sea normal, haznos hablar, haznos contestar. No nos inclinamos ante ti, aunque lo hagan los demás, nosotros no. Nuestro Dios, Él es Jehová, nos librará, pues Él es Dios. Nos librará el Señor. Así que esté tranquilo, calmado. Veremos a Dios obrar otra vez. Otra vez abriré camino en el mar y ríos en la soledad para que beba mi pueblo. Vamos a la frase del día.
Despierta Cristiano, la frase del día. Dos frases que tienen que ver con el pasado y dicen así: el pasado sirve para mejorar mi presente y orientar mi futuro hacia un éxito seguro. Cuidado con el pasado que vive en el presente contaminando el futuro. Cuidado con el pasado que vive en el presente contaminando el futuro. Vamos a las noticias. Llegó el momento de escuchar las noticias del fin. Hoy tenemos tres noticias importantes. La primera: el Señor está a las puertas. Despierte. La segunda: la gran tribulación no es para la iglesia. Celebre. La tercera: necesitamos miles para recoger la cosecha. Estamos en la última hora del siglo final. Atención, necesitamos miles para recoger la cosecha. Estamos en la última hora del siglo final. Maranata. Vamos a la pregunta del día. La pregunta de Juanito. Juanito preguntaba con deseos de saber. La pregunta es una que muchos de los lectores del libro de Apocalipsis se han hecho durante muchos años. Y tiene que ver con lo que dice Apocalipsis capítulo 7, de que Juan vio una multitud que nadie podía contar, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y que habían salido de la gran tribulación. ¿Usted alguna vez ha leído esa parte? ¿Se ha hecho esta pregunta? ¿Cuál es la multitud que nadie puede contar? Vamos a escuchar la respuesta que nos da un pastor. Yo creo que ya debe tener sus años porque lo conocí muy joven. Se llama Jairo Marín. No sé en qué lugar de Colombia está hoy, pero muchas bendiciones para este pastor, Jairo Marín. La ha luchado, ha insistido, y escuchemos la respuesta de él, a ver usted qué opina. 8. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Si esta es la iglesia, óigame esto, si esta fuera la iglesia, ¿por qué Juan no conoció a nadie? Juan dice que es una multitud que no conocía. Si Juan fue parte de la iglesia, ¿por qué no conocía a nadie? Otro aspecto bien importante: si la iglesia va a pasar la gran tribulación, entonces tendremos que esperar que la gente desde el Pentecostés que murieron estos 2000 años tendrían que volver a resucitar para pasar la gran tribulación. ¿No es insensato, absurdo, que tengan que resucitar los que han muerto en estos 2000 años para pasar por la gran tribulación? ¿O es que solamente va a pasar la gran tribulación aparte de la iglesia? Solamente los que estén vivos cuando esto ocurra. Eso es absurdo. La iglesia no va a pasar la gran tribulación. Romanos 5:9 dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice que Dios nos escogió para salvación y no para ira, desde antes de la fundación del mundo. La tribulación es una época de ira y de juicio de Dios contra Israel y contra la humanidad perdida, pero no es un juicio contra la iglesia. La iglesia fue juzgada en la cruz. Cristo pagó el precio de la iglesia para que ésta no pasara la gran tribulación.
Pero si eso fuera así, es absurdo que tuviera que resucitar Pedro, Pablo, Juan, es decir, los otros, para pasar la gran tribulación. Eso es absurdo. Por eso este grupo no es la iglesia. ¿Escuchó bien? El pastor Jairo Marín dice, este grupo no es la iglesia. Yo quiero dejar para que usted juzgue si eso no es la iglesia, porque yo no estoy de acuerdo con lo que dice el hermano Jairo Marín. Cuando digo no estoy de acuerdo es porque veo en la Biblia que hay versículos y preguntas que creo que la respuesta están en el libro de Apocalipsis. Mire lo que le voy a leer. Isaías 53, versículo 8. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y este versículo se plantea Isaías aquí, en este Isaías 53, la pregunta, ¿y su generación quién la contará? ¿La generación de quién? Del Señor Jesús. Y esa generación es la iglesia. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y en el Salmo capítulo 24 nos dice, tal es la generación de los que le buscan. Entonces, si Isaías se pregunta, ¿y su generación quién la contará? Y la respuesta es que es la iglesia. Pues en Apocalipsis lo que nos están diciendo es que ahí está la multitud que nadie puede contar. Lo que pasa es que seguramente el hermano Jairo Marín no conoce otras cosas de la Biblia, o la escuela en la que él aprendió le vendieron esta idea que desde mi punto de vista está equivocada. La gran multitud que nadie puede contar es la iglesia, porque no hay dos grandes multitudes que nadie puede contar. Los salvos son la iglesia, una multitud que nadie puede contar, y una parte del pueblo de Israel después del milenio. Vamos a el mensaje final. El mensaje final en Despierta Cristiano. Les decía que en el libro de Apocalipsis, capítulo 10, versículo 7, dice lo siguiente, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Cómo le parece que este misterio de Dios que se va a consumir, no es que se va a consumir, que el fuego lo va a destruir, no. Cuando dice aquí que el misterio de Dios se consumará, es el misterio de Dios terminará, se cumplirá completamente. ¿Y cuál es el misterio de Dios? El misterio de Dios es lo que está escrito en Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16, porque ahí nos habla de grande es el misterio de la piedad, y el misterio de la piedad es grande, es el misterio del amor. ¿Del amor de quién? Pues del amor de Dios hacia la humanidad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y les decía ayer que esto de recibido arriba en gloria, pues es recibir al Señor, porque Él está a la puerta llamando. Si alguno
oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso está en Apocalipsis 3:20. Es el Señor anunciando que va a entrar. Y cuando él entre, entonces lo recibiremos arriba en gloria. Porque es que nosotros vamos a ser justificados juntamente con él. Vamos a ser glorificados juntamente con él. Entonces, cuando en Apocalipsis habla del misterio de Dios y de los días de la voz del séptimo ángel, no se vaya a dejar engañar otra vez con el cuento de que el séptimo ángel es William Soto Santiago. No. ¿Que es William Marion Branham? No, tampoco. En los días de la voz del séptimo ángel es el último mensaje a la iglesia, el mensaje a la iglesia de la Odisea. Cuando se escuche el mensaje a la iglesia de la Odisea, porque nosotros estamos viviendo el periodo de la iglesia de la Odisea. Cuando se escuche el mensaje, porque es que los 7 mensajes que hay a las iglesias, cada mensaje cierra el periodo de la iglesia. Nosotros vivimos la iglesia de Éfeso. Cuando termina la iglesia de Éfeso, se escucha el mensaje a la iglesia de Éfeso. Lo mismo pasa con Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia. Cuando terminamos el periodo de Filadelfia, se escuchó ese mensaje, se escuchó la voz del sexto ángel. Y estamos en estos momentos bajo el mensaje de la iglesia de Filadelfia, pero viviendo el periodo de la iglesia de la Odisea. Cuando se escuche la voz del séptimo ángel, el misterio de Dios terminará. ¿Cuál misterio? El misterio de la piedad, el misterio de Dios y el Padre y de Cristo, el misterio del Evangelio, el misterio de recobrar la condición de hijos de Dios. Usted y yo vamos a alcanzar, vamos a vencer, vamos a llegar a la meta, no vamos a ser eliminados, no vamos a ser borrados del libro de la vida. Nosotros lo vamos a recibir arriba en gloria, vamos a recibir al Señor. Por eso el apóstol Juan en el Evangelio nos escribe, más a todos los que le recibieron. Pero es que Juan es un viajero del tiempo que logró ver todas las cosas que ocurrieron y es posible, yo no tengo la evidencia, pero es muy posible que Juan escribió el Evangelio, sus 3 cartas y el libro de Apocalipsis en el mismo tiempo, después de él haber estado en la isla de Patmos y haber recibido toda la revelación. Por eso el Evangelio del apóstol Juan es muy distinto al Evangelio escrito por Mateo, por Marcos o por Lucas. Cuando usted lee a Juan, usted encuentra que la revelación de Juan es muy superior a la de los otros evangelistas. Juan parece que no nos escribiera una historia plana, seca, de lo que sucedió, de lo que vio. No, él nos está contando adicional a lo que vivió estando al lado del Señor Jesús todo el tiempo, lo que él pudo vivir al ser llevado en el tiempo, porque él estando preso en la isla de Patmos, porque lo habían desterrado allá, él tiene la oportunidad de viajar en el tiempo. No sé cuántos días, cuántos meses pasó él allá, pero sí sé que él ha viajado durante todo este tiempo viendo las cosas, viendo lo que está ocurriendo hoy, viendo lo que va a suceder en el milenio y en el siguiente milenio. Así que prepárese, porque muy pronto nosotros veremos
la finalización del misterio de Dios. Recuerde, Él se manifestó en carne. Fue justificado en el Espíritu el día del bautismo. Y ahí se unió, se concentró en el Señor Jesús toda la plenitud de la deidad. Eso es un misterio que la humanidad no conoce y que han tratado de engañarnos diciendo que Jesús simplemente era el Hijo de María, que Jesús simplemente era el Cordero, que Jesús simplemente era el Mesías, que Jesús simplemente era el ungido. No, el Señor Jesús, a partir del momento del bautismo, era Dios manifestado en carne, era la plenitud de la deidad, era el Padre. Cuando a Jesús le preguntaron, mire, usted nos ha hablado todo el tiempo de su papá y que su papá lo mandó y que su papá no sé qué y que su papá no sé qué. ¿Por qué no nos muestras al Padre y con eso es suficiente? Creo que le dijo Felipe. Y Jesús le responde a Felipe, Felipe, ¿cuánto tiempo hace que estoy con ustedes? Es decir, yo soy el Padre y estoy con ustedes y no me han conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Claro, después Él llega al huerto de Getsemaní y en el huerto de Getsemaní el Espíritu, el Padre, esa unción que Él recibió en el bautismo sale de Él, porque el Espíritu de Dios no puede morir. El alma sí y el cuerpo sí. Y esos son otros misterios que usted a lo mejor no conoce y puede pensar que estoy loco. Pero la verdad es que sí, estoy loco, pero no soy bobo. Recuerde, recibiremos al Señor muy pronto en gloria y el misterio de Dios se consumará en estos días. Por eso estamos a punto de escuchar la voz del séptimo ángel, que es el mensaje a la iglesia de la Odisea. El cristianismo desaparecerá del mundo muy pronto. Tenga un pastor amigo. Revise y no se deje engañar más, porque usted debe buscar por todos los medios posibles volver a ser hijo de Dios. Cuando el Señor Jesús fue ungido, recibió gloria y honra. Cuando nosotros seamos ungidos, cuando el Señor, en función de sumo sacerdote, limpie el lugar santísimo y nos unja, recibiremos gloria y honra. Volveremos a ser hijos de Dios. Él será nuestro Dios y nosotros seremos sus hijos. Les habló el periodista Juan de Armenia desde la capital espiritual del mundo, en el departamento del Quindío, haciendo la última llamada en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios, porque al fin llegó el fin. Las opiniones, comentarios planteados en el anterior programa